En esta serie que hemos estado llevando acerca de Génesis y la segunda venida de Cristo, hoy vamos a hablar de dos ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra. Miremos lo que dice la Biblia acerca de estas dos ciudades tan interesantes. La Biblia habla de dos ciudades de la antigüedad que para nosotros han sido un enigma. Es más, hoy se hacen estudios arqueológicos y todavía no los ubican realmente dónde está. Algunos dicen que es el Mar Muerto allá en Israel, pero otros estudios dicen que están ubicadas en otro lugar. Pero nos interesa lo que la Escritura dice acerca de estas dos ciudades. Las encontramos por allá en el del capítulo 13 al capítulo 19 de Génesis. Y nos dan un relato, tal vez no tanto de la ciudad como de las actitudes que tenía este pueblo. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice así: y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que se destruyese o que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. La historia es un poquito larga. Abraham y Lot empezaron a tener problemas con sus empleados o con sus pastores y tuvieron que separarse. Eso nos lo cuenta capítulo 13 y capítulo 12. Se tuvieron que separar. Y en la separación, Abraham le dice a Lot: escoge tú dónde ir, a qué lugar ir. Y él se paró y vio esa gran llanura que hoy conocemos como Israel. Vio el río Jordán y vio floreciendo todo este gran valle, y él escogió ir hacia allá. Y le dejó las partes altas y tal vez un poco áridas a Abraham. Pero habían estas dos ciudades ubicadas en este territorio, y dos ciudades que eran muy emblemáticas y parece que habían ido evolucionando y eran ciudades muy prósperas en ese tiempo. Tenían una característica predominante, tenían una forma de ser predominante, y eso nos lo dice Génesis capítulo 13, versículo 13. Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Tal vez usted alguna vez ha oído acerca de estas cosas, de los problemas sexuales que habían en estas dos ciudades. No vamos a entrarnos ahí, vamos a ver que hay varios acontecimientos que son interesantes en estas dos ciudades. Las ciudades antes eran reinos, una ciudad se constituía un reino y era circulada por un gran muro o por una muralla que la protegía, y todos los campos de alrededor, su vecindario era constituido como un reino. Esto sucedió allá en Sodoma y Gomorra, y otras ciudades adyacentes, cercanas, se unieron 5 reinos para poder combatir contra Sodoma y Gomorra. Era tan espectacular en las ciudades, tan prósperas, que pensaron que de alguna manera tenían que invadirlas y robar todas sus provisiones y robar todo su oro y todos sus tesoros que tenía. Pero allí vivía Lot y su familia, que habían ido caminando hacia allá desde el tiempo en que se dividieron con Abraham. Pero interesante porque por ese mismo tiempo Dios visita a Abraham para hacer todo su pacto, todo lo que vimos en las dos clases anteriores o en los dos videos anteriores, y ahora vemos a Abraham en un lugar sentado cuando ve a 3 varones, y la Biblia nos cuenta que es la visitación de Dios para él. Y estos 3 hombres empezaron a hablar con Abraham, y después de la plática y del pacto y de todas estas cosas, Dios le dice a Abraham que iba a destruir de alguna manera a Sodoma y Gomorra, que había llegado como al límite todo lo que Sodoma y Gomorra habían hecho. Génesis 18 podemos ver, Génesis 18 al 16, la visita de Abraham por estos seres especiales que después nos dicen que era Dios mismo.
Dios dio un veredicto y le cuenta a Abraham, le dice, voy a tener que destruir a Sodoma y Gomorra. El veredicto lo podemos ver allá en Génesis capítulo 18, versículo 20. Abraham comienza un proceso de intercesión. Dice, si hubiesen 50, si hubiesen 40, si hubiesen 30 justos, ¿no salvarás tú al pueblo? Eso también lo podemos ver y yo le invito a que lo lea allá en Génesis capítulo 18, versículo 26. Sodoma y Gomorra son destruidas. Pasamos al siguiente capítulo, al capítulo 19, y vemos dos textos, versículo 24 y 25, y dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos, y destruyó las ciudades de toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Mire, interesantísimo. Estamos hablando de unos tal vez 4,000, 5,000 años atrás. Y Dios hace llover azufre con fuego sobre unas dos ciudades que desaparecieron totalmente. Mire, nosotros hoy hablamos de la bomba de Hiroshima hace el siglo pasado, el conflicto entre Estados Unidos y Japón, y nos llama mucho la atención eso. Pero mire, Dios ya había empleado, digámoslo de alguna manera, un método parecido para destruir dos ciudades que eran altamente pecadoras y altamente destructivas en aquella entonces. Pero bueno, regresando a Lot, escapa y salva su vida, la de él y sus 3 hijas, y la de su esposa. Ustedes ya saben la historia, su esposa murió por voltear a mirar, y me imagino la radiación y las cosas que pasaron, lo que hicieron fue petrificar a esta mujer. Pero bueno, lo interesante es que el Nuevo Testamento vuelve y recoge estas enseñanzas de allá de Sodoma y Gomorra, y Jesús las pone como ejemplo para su segunda venida. Y no las traen y no las hacen palpables en este tiempo. Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en la tierra. Estoy leyendo Lucas 17 del 28 al 30. Interesantísimo, porque el Señor Jesucristo habla de una connotación de aquel pueblo en ese entonces y hace una similitud con su segunda venida. Este pueblo estaba desenfrenado y supuestamente muy boyante, edificaban, plantaban, compraban. Era me imagino que una de las ciudades más ajetreadas del mundo antiguo. Y de alguna manera nuestras ciudades hoy están igual. Por eso Jesucristo hace una comparación con aquel tiempo. Pedro también compara a estos hombres de aquella entonces con hombres que hoy existen, que se manifiestan hoy. Las mismas características, las mismas formas de pensar como era Sodoma y Gomorra, hoy encontramos en el mundo esas mismas características. Hoy mismo hay noticias donde se pierden niños, donde se pierden señoritas. Se ha desenfrenado toda esta actitud entre los seres humanos. Pero mire lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Qué está haciendo
Pedro. Pedro está haciendo una comparación de una ciudad de hace 4.000, 5.000 años a nuestra situación actual. Y es que realmente el hombre no ha cambiado, tiene las mismas tendencias, la misma forma de pensar, la misma maldad. Lo único que lo puede cambiar es Cristo en su corazón y un nacimiento de nuevo. Por eso se hace muy interesante. Mire lo que dice respecto a la segunda venida de Cristo este texto. Lucas 12, 35 al 40. Estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué es lo que está diciendo? Está haciendo una comparación de aquellas dos ciudades con el tiempo actual. Esto nos está mostrando que esas actitudes se están reflejando hoy aquí en la tierra. Yo, hace muchos años, vino un pensamiento a mi corazón y a mi mente. Cuando los niños y cuando los pequeños también sean contaminados con los pecados de los padres, es porque Cristo viene pronto. Y eso lo estamos viendo. Niños asaltando, robando, niños mostrando sus cuerpos, señoritas dando a conocer y tratando de que los hombres las miren y las deseen. Hermanos, estamos en un tiempo difícil, un tiempo en que Jesús está pronto a venir. Así que lo invito, estudie este tema. Es un tema apasionante, es un tema que es de actualidad. Estamos viendo desde Génesis la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito para que nos siga en nuestras redes, en todas nuestras formas que hemos hecho o que hemos abierto para ustedes. Que tengan un excelente día.